En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Evangelio de San Marcos, capítulo 7, versículo 1 al 13. Los fariseos se juntaron en torno a Jesús, y con ellos había algunos maestros de la ley llegados de Jerusalén. Esta gente se fijó en que algunos de los discípulos de Jesús tomaban su comida con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado antes. Porque los fariseos, al igual que el resto de los judíos, estaban aferrados a la tradición de sus mayores y no comen nunca sin haberse lavado cuidadosamente las manos. Tampoco comen nada al volver del mercado sin antes cumplir con esas purificaciones. Y son muchas las tradiciones que deben observar, como la purificación de vasos, jarras y bandejas. Por eso los fariseos y maestros de la ley le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no respetan la tradición de los ancianos, sino que comen con manos impuras? Jesús le contestó: qué bien salvan a ustedes las apariencias. Con justa razón profetizó de ustedes Isaías cuando escribía: este pueblo me honra con labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinden de nada sirve. Las doctrinas que enseñan no son más que mandatos de hombres. Ustedes descuidan el mandamiento de Dios por aferrarse a tradiciones de hombres. Jesús añadió: ustedes dejan tranquilamente a un lado el mandato de Dios para imponer su propia tradición. Así, por ejemplo, Moisés dijo: cumple tus deberes con tu padre y con tu madre, y también el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. En cambio, según ustedes, alguien puede decir a su padre o a su madre: lo que podías esperar de mí es consagrado, ya lo tengo reservado para el templo. Y ustedes ya no dejan que esa persona ayude a sus padres. De este modo, anulan la palabra de Dios con una tradición que se transmiten, pero que es de ustedes. Y ustedes hacen además otras muchas cosas parecidas a estas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludarles desde acá, de Venezuela, Táchira, amados hermanos católicos y no católicos. Hoy con mi querida esposa. Saludarle. Hola, querido hermano, un abrazo espiritual para todos ustedes que nos siguen a través de este canal, Semillitas de El Torito. Para compartir con ustedes el Evangelio, las Sagradas Escrituras. Saludar a Eduardo Cruz. Me acordé el nombre de ayer, me he olvidado. Eduardo Cruz, hermanito, yo sé que está siguiendo esta enseñanza, yo lo sé porque contestó, dijo: gracias por animarme. Y eso es animarle. No se olvide de Josué capítulo 1, versículo 7 al 9. Ánimo, no te asustes ni te acordes, no tiemblen, no tengan miedo. No tengan miedo. Que es tu Dios, yo, el Señor Yahvé, estaré con ustedes todos los días, a donde quiera que vaya. Saludos en usted, todos los hermanos que están por ahí frágiles, ¿no? Como desanimados, ¿no? Para adelante, porque con Cristo y yo, mayoría aplastante. No nos venceremos. ¿No nos vencerán? No nos vencerán. Bien, apreciados hermanos, hoy vamos a compartir el Evangelio de San Marcos. Seguimos, San Marcos, capítulo 7, versículo 1 al 13. Y nos vamos a encontrar con un grupo. ¿Cómo llama el maestro a ese grupo? ¿Cómo los trata? ¿Por qué? Porque querían reemplazar la palabra de Dios por tradiciones humanas, por las de ellos, implementar la de ellos por la de Dios. Cuidado nosotros, cuidado de nosotros. Hoy hay muchos fariseos y escribas. Vamos a ver cómo los trata, qué le dice el Señor. Han obedecido más
a las órdenes, a las enseñanzas de los hombres que la palabra de Dios. Han dejado de predicar la palabra de Dios algunos fariseos, por obedecer mandatos de hombres. Mandaron a cerrar, e incluso todavía hay algunas pocas, pero las hay, que no quieren predicar la palabra de Dios a esas ovejas que andan buscando del Señor. ¿Por qué? Porque han mandado, no den, no prediquen, no confiesen. Van a escuchar cómo los llama y tengan mucho cuidado cómo los trata el Señor. Vamos a leer, Rosita. Los fariseos se juntaron en torno a Jesús, y con ellos había algunos maestros de la ley llegados de Jerusalén. Fariseos y maestros de la ley, en torno a Jesús. Los que, por su posición, por su estudio, por conocedor de la ley, querían darle más realce a las tradiciones de sus antepasados, enseñar más de lo de ellos que de la misma palabra. Venían desde lejos, ¿sí? Venían, ¿de dónde? ¿Qué dice? Se juntaron en torno a Jesús, con ellos habían algunos maestros de la ley llegados de Jerusalén. Venían desde lejos de Jerusalén. Póngale tantos kilómetros, al encuentro del Señor. Y venían al encuentro del Señor a aprender, ¿verdad? A ser humilde y escuchar la enseñanza del Señor. Vamos a ver, fariseos, ¿cómo? ¿Y fariseos y quiénes? Fariseos y maestros de la ley. Fariseos y maestros de la ley. Dale. Esta gente se fijó en que algunos de los discípulos de Jesús tomaban su comida con manos impuras. En los discípulos de Jesús, ¿qué estaban haciendo sus discípulos? En eso fue lo que se fijaron, en lo exterior. El mensaje de hoy es ese, que nosotros no nos fijemos en nuestro exterior, sino lo de adentro, lo que a Dios le agrada, un espíritu puro, un espíritu de amor, un espíritu entregado a Dios. Eso, no como los fariseos y maestros de la ley, que ¿a qué iban? A criticar, a hacer cumplir las tradiciones de ellos, pasando por encima de la palabra de Dios. Se fijaron en los discípulos de Jesús, que ¿qué? Se fijó en algunos de los discípulos de Jesús que tomaban su comida con manos impuras. Porque ¿cuál era la tradición que ellos tenían? Había que purificarse, había que lavarse las manos, había que echarse alcohol, gel, sí, bañarse todo porque, te puede contagiar. Eso lo querían, lo implementaban. Pero Jesús, eso viene a dar una gran enseñanza. Siga. Es decir, sin haberse lavado antes. Porque los fariseos, al igual que el resto de los judíos, qué gran grupito, están aferrados a la tradición de sus mayores. La palabra de Dios no vale nada. A las tradiciones de sus mayores. Siga. Y no comen nunca sin haberse lavado cuidadosamente las manos. Pueden quedar impuros, pueden contagiar. Dale. Tampoco comen nada al volver del mercado sin antes cumplir con estas purificaciones. Y son muchas las tradiciones que deben observar, como la purificación de vasos, jarras y bandejas. ¿Sabe cómo no me pierda ahí, Rosa? En Mateo 23, 25, ¿sabe cómo lo llama a ese grupito? Que hoy en día, en ese entonces y hoy en día, se aferra a sus enseñanzas de hombre, obediencias de hombre, mandatos de hombre, y no a la palabra de Dios. Escuchen cómo los llama. Yo no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Mateo 23, 25. Siguiente. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas!
hipócritas. ¿Por qué? Ustedes purifican el exterior del plato y de la copa. ¿Ustedes purifican lo qué? El exterior. Lo exterior, eso no es importante. Lo exterior, ustedes purifican. Eso se hacía en el pueblo judío. ¿Recuerdan la boda en el Caná, en Juan 2:6? Las tinajas para purificar, ¿recuerdan? Donde utilizaban para purificar los judíos. Ustedes purifican lo exterior, lavan las manos, hasta lo más profundo. Casi se meten de cabeza. Para purificar lo, ¿qué? ¿Otra vez? Ustedes purifican el exterior del plato y de la copa. Lo de afuera. Después que la llenaron de robos y violencias. ¡Ay! Fariseos hipócritas. Después que la llenaron de qué? De robos y violencias. Fariseo ciego. Purifica primero lo que está dentro. Ese es el mensaje de hoy. ¿Otra vez? Purifica primero lo que está dentro y después purificarás también el exterior. Pero usted me quitó algo. Fariseo ciego. Ciego, ¿por qué? Porque no quiere ver el esplendor glorioso del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ciego. Ciego. Pero hoy estamos compartiendo el mensaje. ¿Para qué? Ciego es pues ciego. Purifica primero lo que está dentro. Para eso, esos robos, esos asesinatos, eso ahorita lo van a oír. Eso es lo que hace impuro al ser humano, lo de adentro, lo que sale del corazón. Purifica primero lo que está dentro y después purificarás también el exterior. Ahí sí, después. Después Mateo 15, 18. A ver, Mateo 15, 18, a ver si es 15, 18. En cambio, lo que sale de la boca procede del corazón, y eso es lo que hace impura a la persona. Siga. Del corazón proceden los malos deseos. Esto es lo que hay que purificar. Esto, los malos deseos. Asesinatos, adulterios, inmoralidad sexual, robos, mentiras, chismes. Estas son las cosas que hacen impuro al hombre, pero el comer sin lavarse las manos no hace impuro al hombre. Fariseo hipócrita. Se fijaba solo en lo exterior. Sí, porque ellos creían tener conocimiento de la ley, incluso más que el mismo Señor Jesucristo. Recuerden, estaban venidos de Jerusalén, alrededor de Jesús, pero no estaban aprestos. Esos que se dicen estar alrededor de Jesús, pero no tan presto a la palabra de Dios, son unos fariseos hipócritas. Esos, que se fijan en lo exterior, que se fijan en darle cumplimiento a las enseñanzas y obligaciones, reglas, mandatos de hombres, dejando a un lado la palabra de Dios. Fariseos hipócritas, raza de víboras, sepulcro blanqueado. Lean Mateo 23. No lo digo yo, no lo estoy inventando. No te fijes en lo exterior, debes purificar lo de adentro, lo de dentro. ¿Y cómo hacemos para purificarlo? Con una buena confesión. No, eso no, ¿dónde está? Eso no aparece, eso no es bíblico. Esos son mandatos de hombre que te dicen no te confieses con un hombre pecador que otro hombre. Mejor me confieso a la pata de un palo o directamente con Dios. Fariseo hipócrita. Raza de víbora. El Señor ha dejado sus instrumentos allá en 2 Corintios 5, 17 en adelante. Lo lee usted en la casa. 17 en adelante. Es cosa de Dios, no es de hombre. De Dios. Dice San Pablo, nos reconcilió a nosotros nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Somos embajadores de Cristo. Es como si
como si Dios mismo hablara por medio de nosotros. Déjense reconciliar con Cristo. Déjense reconciliar. Déjense purificar. ¿De qué, Rosa? 18, 19 por ahí. ¿De qué? Del corazón proceden los deseos, los malos deseos. Déjense purificar de los malos deseos a través de la confesión. ¿De qué más? A los asesinatos. De los asesinatos. Esa es la purificación que hace con que te lave las manos, con que obedezca a los hombres, enseñanzas y tradiciones de hombres y no cumpla los mandatos de Dios. No te estás purificando, fariseo, maestro de la ley, hipócrita, ciego, guía ciego. ¿Qué más debe purificar? Adulterios, inmoralidad sexual, robos, mentiras, chismes. ¿Cómo lo purificamos? Acercándonos a ese instrumento sacerdote que muchos no quieren aceptar. A ese sacerdote. ¿Para qué? Para purificar lo de adentro, lo de dentro. Lo de dentro, lo que el Señor ve, no lo de afuera. No lo de fuera. Y el Señor ha dejado sus instrumentos. Juan 20, 21 al 23. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo a ustedes. Así los envío yo a ustedes. Reciban el Espíritu Santo. A quienes le perdonen los pecados, les quedan perdonados. Dejémonos purificar. A quienes se los retengan, le quedan retenidos. A los quienes no se los perdonen, le quedan sin perdonar. Déjense purificar. Crean en la palabra de Dios. Juan 20, 21, 23. Así como el Padre me envió, así los envío yo a ustedes. Sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Búsquenlo. La Reina Valera también está. A quienes le perdonen, les quedan perdonados los pecados. A quienes no se lo perdonen, les quedan sin perdonar. ¿Por qué no lo creen? ¿Por qué no nos purificamos? De eso es que debemos purificar. ¿Y en qué nos convertimos cuando no lo hacemos? En fariseos y maestros de la ley, hipócritas. Estamos sustituyendo mandatos, la palabra de Dios por mandatos de hombre. Cuidado, cuidado. Sigamos donde íbamos, Rosa, San Marcos. Por eso los fariseos y maestros de la ley le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no respetan la tradición de los ancianos, sino que comen con manos impuras? Jesús les contestó, ¿qué bien salvan ustedes las apariencias? Con justa razón, profetizó de ustedes Isaías cuando escribía, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinden de nada sirve. Las doctrinas que enseñan no son más que mandatos de hombres. Las doctrinas que enseñan son nada más que mandatos de hombres. ¿Cuánto por el mundo van llevando esos mandatos de hombres? Y en nuestra iglesia debemos alertar a aquellos que están obedeciendo a hombres y no cumpliendo los mandatos de Dios, porque serían fariseos, maestros de la ley, hipócritas, raza de víboras, sepulcros blanqueados. Cuidado. Ustedes descuidan el mandamiento de Dios. Clarito, más clarito no puede ser. Clarito como el agua y dulce como la miel, para que el que tenga oídos oigan. Otra vez. Ustedes descuidan el mandato de Dios. Fariseos, ustedes descuidan el mandato de Dios. ¿Y cuántos los hay? Muchos. Están descuidando la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, por aferrarse a las enseñanzas, doctrinas de hombre. Deben rendir cuentas. Por aferrarse a tradiciones de hombres. Y Jesús añadió, ustedes dejan tranquilamente a un lado el mandato de Dios. Tranquilo, lo deja, y va a hablar de un mandato. Honra a tu padre y a tu madre. Un mandato. Pero como ustedes ya casi que mandan, o que mandan más que Dios, porque son sus enseñanzas,
son los que ustedes quieren implementar. ¿Eh? No, ese mandato, no, déjalo ahí. Tráiganme las ofrendas al templo. Escuchen. Para imponer su propia tradición. Así, por ejemplo, Moisés dijo, cumple tus deberes con tu padre y con tu madre, y también el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. Eso es lo que es la palabra de Dios, pero ustedes quieren enseñar, quieren imponer y lo están haciendo esos fariseos. ¿Qué cosa? No, eliminemos eso, apartamos los mandatos de Dios para implementar esto. Aquí, la obediencia en honrar a padre y a madre, para sustituirlo por una enseñanza de hombre que debían mejor no honrar a papá ni a mamá, sino que llevar la ofrenda al templo. Para ellos, fariseos hipócritas, era mejor llevarle la ofrenda al templo que honrar y obedecer, honrar a papá y a mamá obedeciendo la palabra de Dios. Estaban sustituyendo. Sí, escuche. En cambio, según ustedes, alguien puede decir a su padre o a su madre, lo que podías esperar de mí es consagrado. Ya lo tengo reservado para el templo. Claro, eso era lo que ellos enseñaban. Le decían a ellos, a sus hijos, le decían, es mejor que ustedes traigan la ofrenda al templo a que se lo den a sus padres. ¿Esa era la doctrina de Cristo? No. Dios no daba esa doctrina. Dijo el Señor, honra a tu padre, honra a tu madre. Y eso lo han hecho a un lado. ¿Por qué? Para que le lleven la ofrendita al templo. ¿Por qué quieren cambiar la palabra de Dios? ¿Cuánto? Y estamos hablando de este mandato. ¿Cuántos hoy han desobedecido el mandato de Dios por implementar sus propias leyes o por obedecer las leyes de los hombres? Fariseos, tendrás que rendirle cuentas a Dios. La palabra de Dios no la podemos dejar a un lado. No la podemos sustituir por nada. Decían los apóstoles en 6:2 Hechos. No es correcto, no es justo que nosotros abandonemos la palabra de Dios por dedicarnos a otros servicios, a otras actividades. Primero la palabra de Dios, y porque esto sí la cambiaron, porque son unos fariseos. Iban al encuentro del Señor, pero no era para escuchar su palabra, sino para fijarse en qué podían criticar, en qué podían acusar a Jesús. Y empezaron por sus discípulos. Cigarros. Y ustedes ya no dejan que esa persona ayude a sus padres. De este modo anulan la palabra de Dios. ¿Saben qué es eso? Anular la palabra de Dios. Rechazar a nuestro Señor Jesucristo. Rechazar. Y ahorita vamos a ver de qué manera estamos anulando la palabra de Dios. De qué manera la estamos rechazando. Y les invito con el corazón en la mano a que seamos humildes y sencillos y digamos ya, no más, no quiero ser hipócrita porque estoy anulando la palabra de Dios. Ya vamos a llegar. Ya vamos a llegar, siga. De este modo anulan la palabra de Dios con una tradición que se transmiten, pero que es de ustedes. Y ustedes hacen además otras muchas cosas más parecidas a estas. Ahí terminará. Sí. Muchas otras cosas más. Ese es el 13. El 13. Prepárense. Vamos a leer el 14 en adelante. Jesús volvió a llamar a la gente y empezó a decirles, escúchenme todos y traten de entender. Otra vez esa frase. Escúchenme todos. Por favor, habla el maestro. Otra vez. Escúchenme todos. Por favor, escuchemos. No hagamos como los fariseos que no iban a escuchar a Jesús. Escúchenme todos. Y traten de entender.
y traten de entender. Que tenga oídos, que oiga. ¿Qué? Mande, Señor, que te obedezco. Ninguna cosa que de afuera entra en la persona puede hacerla impura. Lo que hace impura a una persona es lo que sale de ella. Y lo que viene, si nosotros no obedecemos, no nos apartamos de esto que el Señor quiere que nos hagamos, que seamos purificados, estamos anulando la palabra de Dios. Dale, El que tenga oídos, que escuche. dale. Cuando Jesús se apartó de la gente y entró en casa, sus discípulos le preguntaron sobre esta sentencia. Él le respondió, ¿también ustedes están cerrados? ¿No comprenden que nada de lo que entra de afuera es una persona puede hacerla impura? Pues no entran en el corazón, sino que va al estómago primero y después al basural. El que tenga oídos para oír, que escuchen. Escuchen. Así Jesús declaraba que todos los alimentos son puros. Y luego continuó. Lo que hace impura a la persona, Esto es lo que hace impura a la persona, de la cual debemos, lo cual debemos rechazar, obedeciendo la palabra de Dios, no anulándola, sino obedeciéndola. Y si no hacemos lo que dice el Señor en su palabra, lo que viene a continuación, estamos anulando su mandato por obedecer mandatos de hombre. Escuche. lo que hace impura a la persona es lo que ha salido de su propio corazón. Los pensamientos malos salen de dentro Pensamientos malos. del corazón. De ahí proceden la inmoralidad sexual, Inmoralidad sexual, mandatos de hombres. Aquellos que han dicho que ya se pueden casar los hombres con los hombres, las mujeres con las mujeres, mandatos de hombre. Están anulando mandatos de Dios, fariseos hipócritas, ciegos, guías ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ¿dónde van a caer? Los dos van a caer al hueco. Inmoralidad sexual. Se apasionan los unos con los otros. Las mujeres cambian la relación natural, dejando al hombre para unirse a otra mujer. ¿Qué más? robos, Robos. Si estás en esto, estás anulando la palabra de Dios por obedecer a hombres que te están mandando a robar. ¿Qué más? asesinatos, Si has, mujer, si has abortado o si tienes en tu mente el plan de abortar, te estás convirtiendo en una asesina. Sí. Y el que lo haga, que es el médico, un asesino. Y los padres, si apoyan, cómplices. También acarrea con el pecado. También están anulando el mandato de Dios, la palabra de Dios, fariseos. Y si el marido es cómplice, también lleva del bulto. ¿Qué más? infidelidad matrimonial, Infidelidad. Que todo respete, es el mandato de Dios. Que todo respete en el matrimonio y ninguno manche la unión conyugal. Hebreo 13:4. Si no lo estás haciendo, si estás cometiendo infidelidad, estás anulando la palabra de Dios y te estás uniendo al grupo de los fariseos y de los maestros de la ley. ¿Qué más? codicia, Codicia. ¿Qué más? maldad, vida viciosa, envidia, injuria, orgullo y falta de sentido moral. Todas estas maldades salen de dentro y hacen impuro a la persona. Amado hermano, con todo el cariño, pero con la palabra de Dios, el Señor nos invita a ustedes, a nosotros, a purificarnos, ciertamente, pero no lo de afuera, sino lo de adentro. Examinémonos. ¿Qué debo yo purificar? Obedeciendo la palabra de Dios.
no dejando implementar en mí en doctrinas de hombres. No, sino lo que diga la palabra del Señor. Todo lo que hemos leído, hemos compartido, es lo que hace impuro al hombre, lo que no le permite el acercamiento a Dios. Por eso los fariseos no estaban a su alrededor, pero no iban a escuchar su palabra. ¿Por qué? Porque eran de apariencia. Era de apariencia. Reflejaban algo, piadoso, justo, puro. ¿Pero qué? Por dentro estaban llenos de ¿qué? Sepulcro, dice Mateo 25, 26, ahí donde íbamos, 23, 26, 27, por ahí. Sepulcro blanqueado. Por fuera, elegantes, piadosos, no quiebran un plato, pero por dentro llenos de hueso de podredumbre. El Evangelio de hoy nos invita, amados hermanos, a reflexionar, a obedecer hoy más que nunca los mandatos de Dios. La palabra, su palabra. Dice San Pablo, ya no me preocupo yo si ustedes se pierden. Me he esforzado por predicar y anunciar la buena noticia, la gracia de Dios. Ya queda en nosotros obedecer o no obedecer. Que Dios permita que sea la de obedecer para que un día, tarde o temprano, nos encontremos con el Señor, luchando en este mundo totalmente corrompido, de una o de otra manera, luchando contra aquellos que quieren implementar sus leyes antes que la palabra de Dios, luchando contra, incluso dentro de nuestra propia iglesia, quienes no quieren ni predicar ni dejar predicar el Evangelio. Con todo eso tenemos que luchar, pero saldremos vencedores de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Ánimo, ánimo, y que el Señor guíe nuestros pasos, pero debemos dejarnos iluminar el camino. Y eso el salmista lo dice clarito como el agua y dulce como la miel. Tu palabra, Señor, es lámpara en mis pasos y luz en mi sendero. Que el Señor derrame sobre ustedes, sobre su familia, sobre sus proyectos, sobre sus cualquier actividades y sobre nosotros su santa bendición. Y la recibimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.